vuestros corazones no veo alegría. Hoy yo deseo daros la alegría del resucitado, para que Él os guíe y os abrace con su amor y con su ternura. Os amo y oro continuamente por vuestra conversión ante mi Hijo Jesús. Gracias por haberme respondido a mi llamada. Siempre la Virgen tiene esta expresión tan maravillosa para nosotros que es gracias. Qué humildad, es que es impresionante. La palabra que he cogido pues es la palabra del principio, la alegría. La Virgen nos pide que seamos alegres. Decía la Virgen y nos dice, no veo alegría. ¿Por qué la alegría? ¿Por qué ha subrayado la Virgen la alegría? Pues la alegría la ha subrayado porque es una virtud. Es una virtud. La virtud que tenemos que tener los cristianos en la lucha nuestra interior para conseguir esa alegría. No es la alegría de la frivolidad, no es la alegría solo de la risa, sino que es la alegría del corazón, que es otra cosa más importante. En la medida que cada uno de nosotros luchemos en el interior de nuestra vida, en el alma, nos vamos a disponer a recibir eficazmente, lo subrayo eficazmente, la gracia del Espíritu Santo. Y de ahí nos vendrá la alegría. Por más que la vida nos pueda poner situaciones adversas, distintas, adversas, nuestra alma, cuando recibe las mociones del Paráclito, del Espíritu Santo, del amor de Dios, cambia, se transforma, porque cuando dejamos que penetre en nuestro corazón el amor del Paráclito, nos regala sus dones, nos regala el don de la sabiduría, nos regala el don del entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el de ciencia, el de piedad y el temor a Dios. Y esto nos lo dice ya no solamente San Pablo, sino que nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11:2. Cómo la Virgen nos está hablando desde el inicio de la creación que el hombre tiene que buscar esa alegría interior, porque en la medida que nos abramos al Señor, su amor desprenderá raudales de agua viva para que nosotros tengamos ese gran gozo. Cuando nuestra vida hace como los girasoles que empiezan a mirar hacia la luz, nuestra vida empieza a tener una dirección muy bonita, muy profunda. Aparece el gozo y la paz. Esto nos lo dice en la carta de los Gálatas, capítulo 5, 22. El gozo y la paz. Ese gozo y esa paz son las que van identificando al cristiano. ¿Por qué? Pues porque no tememos, porque estamos en el Señor, estamos con el Señor, porque María nos invita a tener esa mirada, esa virtud tan importante de esa alegría de sentirnos amados. Y los que estamos aquí, todos tenemos experiencia en nuestra vida interior de esa paz interior. Y qué gozo tenemos. Qué poco nos importa luego tantas cosas que hay a nuestro alrededor, porque en nosotros hay esa calma. Jesús está en nuestra barca, tenemos la seguridad. Y se realiza en nosotros un júbilo especial. Estamos disponibles a todo, a cualquier cosa. Si no tuviéramos paz, nuestra disponibilidad no existiría. Existe en la medida que nosotros tenemos
paz interior y gozo, como dice la carta a los Gálatas. Y esa es la virtud de la alegría, el gozo y la paz. En el Salmo 42.2 nos dice: tú eres, Señor, mi fortaleza. Ese cántico tan bonito. Si realmente el Señor es nuestra fortaleza, si es así, como creo que es para todos nosotros, las circunstancias de la vida no pueden provocar en nuestro interior el hundimiento de nuestro corazón, en absoluto, porque nos hemos confiado al Señor. Hemos confiado en el Señor. Hoy que está de moda, pues, los mantras, ¿no? Que ha entrado de esta forma tan equivocada en el mundo occidental, pero ahí está. Parece que uno es muy progre cuando va teniendo estas cosas. Y resulta que la gran progresividad es sentir esto, que realmente mi Dios es mi Salvador. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Si Él es nuestra fortaleza, si Él es ese brazo potente y poderoso, ¿a quién temeremos? A nada, a nadie. Es verdad, las cosas nos pueden preocupar, pero tiene un límite, tiene que tener un límite nuestra preocupación. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor, porque Él es el fuerte. De Él venimos y a Él volvemos. Entonces, cuando nosotros hacemos esa experiencia es cuando verdaderamente el Señor habita en nuestra alma. Y todo lo demás, por importante que nos parezca, no lo es. No hay nada importante o tan importante en la vida como tener esta unión con el Señor. Nada. A mí me impresiona mucho cada vez que he oído a los videntes decir: si yo tengo que elegir entre mis hijos y la Virgen, elijo a la Virgen. Porque elige a la Virgen porque sabe que ha elegido el amor de sus hijos. O sea, no se separa nunca el Señor y la Virgen de nuestras vidas, porque tenemos hijos porque el Señor nos ha dado una vocación, y tenemos nuestra familia porque es una vocación, es una llamada. A lo mejor vocación puede tener un tinte más o menos eclesiástico, llamémosla llamada. Es una llamada a amarle y a producir todo el amor a través de nuestra generosidad, de nuestro fiat, de nuestro sí, el sí de María. ¿Por qué no importa todo lo demás? Pues no importa porque todas las cosas son transitorias. En cambio nosotros, en Dios, y esta palabra la voy a subrayar, somos lo permanente. En Dios somos lo permanente. El resto, transitorio. Todo es caduco. Vanidad de vanidades. Tampoco tenemos que ser personas relativistas en la vida, porque no es eso. Sino las cosas las tenemos que amar porque Dios las ha creado. Porque Dios las ha creado. Pero no las tenemos que desear y superamar, porque ahí luego no encontraremos a Dios. La importancia que tienen las cosas es la importancia que nosotros tengamos en nuestro corazón la presencia del Señor y de la Virgen. La Virgen nos ha dicho que no hay alegría. Yo voy a leer un trocito del comentario que hizo precisamente a este mensaje el padre Ferran, no sé exactamente, J. Carbonell. Me ha gustado muchísimo lo que dice. Dice así: ante las dificultades de la vida, no nos olvidemos de Dios. Sigue: somos capaces de actuar con un espíritu de odio o de venganza ante las humillaciones o empujones que recibimos. Decimos con nuestros actos que una cosa es la fe y otra la vida.
no dejamos que la luz de Cristo, no dejamos que la luz de Cristo brille sobre todo. En definitiva, no estamos realmente unidos a nuestro Salvador. La consecuencia, ninguna alegría. No hay alegría porque nos dejamos dominar por el pecado. Qué palabras tan sabias, ¿verdad? Y es así. No hay alegría porque ponemos nuestro Dios en nuestras cosas. Y eso es el pecado, nos apartamos del Señor. Cuando no hay alegría en nuestra vida aparece inexorablemente, es un arma brutal, es la soberbia. Aparece la lujuria, aparece la falta de misericordia. Y querríamos arrasar con todo porque hemos puesto lo temporal en un pedestal. Craso error. Yo no sé por qué se le ha dado tanta importancia a la lujuria, pero si lo que es un enredo en nuestra vida, ¿de qué nos libera? De nada. Nos engancha, nos apasiona, nos hace esclavos de nuestras miserias. En cambio, cuando miramos el rostro dulcísimo de la Virgen, tota pulcra, qué maravilla, esa pureza maravillosa ante el Señor y ante nosotros, porque la verdad, qué regalo nos hace la Virgen cada día, venir a visitarnos a cada uno de nosotros para decirnos, te quiero, para decirnos, yo te acompaño en el cambio. Un día, otro día, un siglo, otro siglo, eternamente. Qué humildad, qué disponibilidad, qué maravilloso. Decía la Virgen, dice la Virgen, hoy yo deseo daros la alegría del resucitado, para que Él os guíe y os abrace con su amor y con su ternura. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, 7, nos dice, Dios ama al que da con alegría. Fijaros qué unidad hay siempre entre la Sagrada Escritura y lo que nos dice la Virgen. Es decir, la Virgen es la Sagrada Escritura. Es así. Todos nosotros que somos cristianos somos uno más, ciertamente, en la sociedad. Por eso, ese ser uno más se transforma en otro Cristo, porque estamos bautizados, estamos cristificados, y por consiguiente, cada uno de nosotros tenemos que dejar el buen olor de Cristo con las obras de amor, es decir, con las obras de misericordia. Las obras de amor, de misericordia, no quiere decir las obras que hagamos en Cáritas o la limosna que le demos a quien nos pida y que nosotros veamos que tiene necesidad. También, he dicho no solamente. Las obras de misericordia es ese trato maravilloso, afable, que tenemos que recomenzar todos, empezando por el que predica cada día, para que desde nuestro corazón no salgan palabras irritantes y el otro que está recibiendo esas palabras encuentre, pues más que un diálogo, encuentre zarzas, encuentre espinos. Tiene que encontrar en nosotros misericordia. Esa es la alegría. Hemos dicho hace un rato el gozo y la paz. Esa es la gran alegría, la misericordia. Con lo cual, qué importante es ser amables con los demás y así hacer amable el servicio del Señor. Qué importante con aquel o con aquella que convivimos, sea nuestro marido, nuestra mujer, en nuestra viudedad, en nuestra soltería, en nuestra consagración, que aquellos que se acerquen a nosotros tengan
verdaderamente en nosotros esa mirada misericordiosa. Os voy a contar una anécdota, no hace mucho, que me ha pasado en la catequesis de la parroquia. Un grupo de catequesis, pues hay uno que se mueve mucho. Bueno, esto no se inventa aquí la sopa de ajo, sino pues es así. Y contagia a los demás, y en concreto contagia a uno. La cuestión que el catequista empezaba, tiene 16 años, pero un chico fantástico y bueno, y está muy bien preparado. Lo ve muy joven, lógicamente, y entonces pues se va ganando poco a poco la autoridad, pero al principio pues no sabía exactamente cómo tratarles. Bueno, pues claro, tuve que decir a los padres: oye, en la reunión de catequesis, pues al grupo en concreto de padres tenéis que ayudarnos, qué tal y qué cual. Y entonces yo le dije a él, digo, bueno, pues si continúas teniendo problema con tal, cuando termine la catequesis, le dices a su madre o a su padre que venga a recogerle, que venga un momento al despacho parroquial y hablaremos. Bueno, pues mientras estaba esperando la visita al despacho parroquial, veo que entra una señora joven, irritadísima, enfadadísima. Bueno, y la cogí. Hola, yo soy la madre de fulano de tal. Qué placer, qué alegría poderte saludar, le dije. Siéntate, por favor. Digo, bueno, dime que te ha pasado algo, que te veo como muy preocupada, muy sulfurada, ¿qué tienes? Y empezó a calmarse. No, porque fíjate que el niño, ¿qué tal? Digo, bueno, pero el niño es un niño y todo esto tiene un proceso y no pasa nada. El niño terminó la catequesis y sabía que su madre estaba en el despacho y vino casi llorando. Digo, però què et passa? Que t'ha passat alguna cosa amb els teus amics, amb els teus companys? No. I dic, doncs estàs a punt de plorar, què passa? I la mare li dice, el mossèn no et renyarà. Dic, clar que no, perquè t'ha de renyar el mossèn. El mossèn t'estima, però tu has d'estimar també el catequista i entre tots ho hem de fer tot. Bueno, la cuestión, lo que aquello parecía que me iban a linchar, pues terminó en una sorpresa brutal. ¿Por qué? Pues porque sintieron la palabra. Yo estoy muy feliz de que estéis en esta catequesis, de que quieras conocer más a Jesús y que quieras pues la familia, queráis. Entonces ya me empezó a contar la madre todos los problemas que tenía familiar. Digo, bueno, pues demos gracias a Dios porque esta señora ha podido desahogar su corazón y cualquier cosa hubiese disparado, tenía necesidad. ¿Cuántas veces en nuestro matrimonio quizá pues pasa esto, no? O cuántas veces en nuestra vida, en lo que hagamos, nos pasa esto. Quizá tenemos que tener pues, esa mirada, ese momento de psicología y ese invocar al Espíritu Santo para que nos dé fuerza, no para aguantar el chaparrón, porque no vamos a tener que aguantar, el Señor todo lo hace muy bien. No tengamos miedo, pedirle a la Virgen, pues ella como madre y esposa, que tengamos esa gran virtud de la alegría del corazón para escuchar la tristeza del otro corazón, o la angustia del otro corazón, o los nervios del otro corazón. Así nos vamos identificando con el Señor. Nos acordamos todos de Juan Pablo I, ¿verdad? El Papa de la sonrisa. El Papa que tuvo tan poco tiempo de pontificado, pero en ese poco tiempo nos dio una imagen tan maravillosa de lo que es aquel que va adelante y que tiene en sus espaldas el peso de la vida de los cristianos, que es, como dice Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, la alegría, el hombre de la sonrisa, el Papa de la sonrisa, el Papa que era divertido, que era alegre. En el aula Pablo VI, las tertulias que hacía o la prédica que hacía era un auténtico irse a divertir, con toda la seriedad que tenía
lo que pudiese predicar lo hacía de tal forma que solo emanaba de la gente que le oía y le veía una sonrisa, porque él era lo que estaba transmitiendo, la sonrisa de un corazón amoroso que estaba fluyendo hacia su exterior lo que tenía en su interior, el amor de Dios. El santo cura de Ars decía una frase muy bonita: en un corazón que ama a Dios luce una perenne primavera. Qué bonito, ¿verdad? El cura de Ars, que ya sabemos todos que no lo querían ordenar porque decían que era una persona corta, que no tendría... ¿Cuántas colas de confesión? ¿Cuántos días, cuántas horas para poder recibir una palabra de amor del Señor a través, pues, del sacerdote? Tener esa perenne primavera. Pues bien, cuando tenemos esa alegría en nuestro corazón, esa perenne primavera en nuestro corazón, en nuestra vida, pues hay una respuesta muy bonita, y es que no vamos por la vida sintiéndonos víctima de nada ni de nadie, porque el victimismo no hace crecer el corazón, sino que tenemos que tener la cabeza bien alta, no en el sentido de orgullo, sino de sentirnos amados por el Señor, y no una cabeza disminuida, como una actitud de piedad rara. No, somos gente normal, y la normalidad pues está pues en expresiones normales, ni un pietismo raro, nada, con normalidad, es un diálogo constante, los 365 días del año, las 24 horas del día, es un diálogo con el amor de Dios. No estamos separados del Señor, de María, porque estamos cristificados por el bautismo, con lo cual tenemos que tener pues esa satisfacción, y no tenemos que tener vergüenza. Vergüenza para pecar, sí, claro, pero para lo demás, ¿por qué? No nos tenemos que cortar, tenemos que amar. Cortarnos no. Cuando tenemos mucha vergüenza de no sé qué y de no sé cuánto, hay algo que en nuestro corazón se lo tenemos que entregar a Dios, que no se lo hemos entregado, porque nos hace un poco esclavos. El que dirán, el que pensarán. Pero si tú amas y actúas bien, no te importe. Ten esa alegría de la sinceridad, de la verdad en tu corazón. Hemos dicho que la alegría es una virtud, hemos empezado por ahí. Pues que sea verdaderamente virtud. Mirad, al cristiano nadie le puede ganar en humanidad. Nadie. Cada religión, tendrá su estilo, pero en humanidad a un cristiano no le ganará nadie, porque llevamos la humanidad dentro de nosotros, porque llevamos a Cristo, al hombre, ecce homo. Llevamos al Señor en nuestro corazón y por lo tanto Él... Uy, me estoy alargando, estoy al principio de lo que ponía. Tengo 2 folios, es terrible esto, ya voy a correr. Con lo cual, fijaros qué importante que es tener nuestro corazón unidísimo al Señor. Nos vamos a acordar de los discípulos de Maús, ¿verdad? Qué tristeza tuvieron cuando se habían quedado en lo superficial, en lo humano, que no habían penetrado todavía en el mundo eucarístico. Cuando muere Cristo, muere para ellos la esperanza. No han tenido ni esa virtud que es la paciencia para compartir el dolor con los demás. Se han ido 2, ¿cómo se llaman? Es igual, sabemos de uno, da lo mismo, pero el Señor le sigue, porque ya el Señor ya no lo dejamos más en nuestra vida, jamás. Querremos o no querremos vivir como cristianos, pero el Señor no se separa, porque Él nos ama locamente.
Nos ama pues para dar la vida por cada uno de nosotros. Qué grande, ¿no? Entonces, empiezan a sentir esa gran presencia del Señor cuando están hablando con Él, cuando están orando, están hablando con Él. Quédate con nosotros, que está anocheciendo, es decir, quédate con nosotros, que estamos desesperados, porque nuestro corazón se ha cerrado. Y le piden que se quede para que su corazón se abra. Y ciertamente, cuando empiezan a celebrar la Eucaristía, con lo cual hay un sacerdote, ¿verdad? La Eucaristía no la puede celebrar nadie que no sea sacerdote. La están celebrando con el sacerdote, con Cristo. ¿Con quién celebramos la Eucaristía nosotros? Con Cristo. Con Cristo. In persona Christi Capitis actúa el sacerdote. Pero el que está realmente haciendo el sacrificio es el Señor. Y el Musén Papitu o Musén no sé qué, no importa nada. Es que las homilías de fulano de tal son aburridas. ¿Y qué? ¿Qué te importa? No te interese. Tú vas por el Señor, no vas por el cura. Hombre, siempre es agradable que te caiga muy bien. Pero, oye, pues mira, con el que te cae bien te vas a tomar un café. Pero con el cura para rezar, si es que no necesitamos más en la Eucaristía, es Cristo, es Cristo. Por eso, acordaros que la Virgen dice, si tenéis que elegir entre venirme a estar conmigo, con los videntes, o tenéis que ir a la Eucaristía, porque ella nos tiene que llevar, ella nos lleva a Cristo, por eso viene a la tierra, para acompañarnos a Cristo, acompañarnos de la mano, del corazón. María nos dice, os amo y oro continuamente por vuestra conversión. Cuando nos sentimos rotos, tenemos que hacer, pues, lo que hacemos cuando nos cortamos, nos ponemos una tirita y se va curando y se va uniendo esa parte que se ha separado por el corte. Ahí, en nuestra vida interior pasa lo mismo. Cuando se ha roto nuestra vida interior, no sufras. Pero no pierdas el tiempo. Ve a un hermano sacerdote. Ve a la fuente de la vida. Vete a un sagrario. Háblale al Señor. Que el Señor te consuele. Que el Señor te ponga ese camino que Él quiere para cada uno de nosotros, que es la vida de la gracia. Entonces nosotros reconoceremos esa presencia de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, 31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya puede insistir Satanás, que si nosotros hemos caído en una tentación y lo reconocemos, inmediatamente la gracia de Dios sobreabunda en nuestra miseria. Y si no lo reconocemos, el Señor irá poniendo los medios para que en un momento determinado nuestro corazón tenga la alegría de la luz. La alegría de la luz. ¿Por qué hay tanta alegría en Medjugorje? ¿Por qué hay esa paz en Medjugorje? ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón deja que la luz de Cristo fluya en nuestro interior. Que la presencia de la luz del cielo, que nos lo trae María, pues penetre en nuestras almas. Y luego tenemos necesidad de confesarnos, porque tenemos necesidad de oír de Cristo, del Señor, de Dios, yo te perdono. Tenemos necesidad de ese abrazo, de ese beso incondicional que nos da el Señor. La confesión nos hace hombres nuevos, nos hace personas, en el sentido espiritual de la palabra, embellecidos, guapos, dicho de otra forma.
Hoy que está tan de moda, ¿verdad?, no envejecer, pues el mejor remedio para nuestra alma que no envejece es ese sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Pues porque no dejamos que nuestra alma se aburguese espiritualmente, porque el aburguesamiento, el llanera en fe, bueno, mira, no he hecho esto, no pasa res. Pues no, al final nos queda una tristeza y una pobreza interior. Nos lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, del 1 al 3, buscar las cosas del cielo. No nos quedemos con las cosas de la tierra. Por eso, un aspecto tan importante que nos dice la Virgen es que sois hijos de Dios, somos hijos de Dios, porque ya lo es, somos hijos de Dios. Y empieza siempre con esas palabras tan maravillosas, tan profundamente amorosas, queridos hijos. Nos está hablando de la filiación divina, queridos hijos. Me gustaría leer San Lucas, el capítulo 12. Perdonad, aunque me alargue 5 minutitos, pero es que este me gusta mucho, ¿eh? Soy un poco egoísta, ya lo veis. Capítulo 12, versículos 22-24. Dice así: dijo a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen bodega, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Y nos dice, sigue diciendo en el versículo 27 y 28, fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón en toda su alegría se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nos lo está diciendo la Virgen, somos hijos del Señor, con lo cual esa filiación divina que la vivamos verdaderamente. Si tenemos confianza en la providencia divina, de su protección diaria, nunca nos falta, podemos estar convencidos, cuántas preocupaciones, inquietudes nos ahorraríamos. Seguro. Decía Haydn, cuando pienso en Dios, mis notas surgen copiosas como el agua de una fuente. Si Dios ha querido darme un corazón alegre, me perdonará que le sirva alegremente. Qué bonito, ¿verdad? Dice Lucas en el capítulo 12, versículo 30, bien sabe ese Padre vuestro qué necesitáis. Confiando en el Señor, no seremos esclavos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos sentimos víctimas de nosotros mismos? Afanados por un mañana o por un después que quizá ni siquiera veremos y verdaderamente no tiene importancia. El pasado ya ha pasado, el presente es el que tenemos que vivir con alegría, el futuro Dios dirá. Cojo otra frase de la Virgen de ese mensaje. El resucitado, engancho con el otro, para que Él os guíe y os abrace con su amor y su ternura, es decir, nos acompaña al resucitado para que Él nos guíe, nos abrace con su amor y su ternura. No le tengamos miedo al Señor, nos decía Juan Pablo II, y así gozaremos de una paz. Como dice San Juan en el capítulo 14, 27, que mundus dare non potest, el mundo no nos puede dar. Dice que iban en un barco
en una barca de vela, 3 personas y un niño. Empezó un temporal brutal. Es una obra de Ton, es Creo en Dios. Y de repente, pues uno para un lado, otro para otro, y el niño cogido en el timón y tan tranquilo. Bueno, cuando llegaron y estaba todo calmado, le dicen al niño: oye, ¿no has pasado miedo? Y el niño le dice: ¿cómo voy a pasar miedo si el que llevaba el timón es mi padre? Pues, ¿cómo tenemos que tener miedo si el que lleva el timón de nuestra vida es el Señor? No tengamos miedo, es el Señor. No podemos estar viviendo con ideas frivolidades porque esteriliza nuestra vida, sea cual sea. No podemos ser tristes santos porque no seremos santos y nosotros tenemos que ser santos. Esto nos lo va marcando el Señor, por eso estamos bautizados. Y esa presencia del Señor es la que transforma y da sentido a la vida. Un ejemplo, Pentecostés. Tenían miedo, estaban tristes, estaban aterrorizados. ¿Qué les podía pasar? No tenían todavía el Espíritu Santo, pero tenían a la Virgen en medio de ellos. Sentían esa protección. El Señor, cómo iba a dejar a su madre y a toda la creación. De repente empezó ese viento, ese fuego, esa presencia de su amor, el Espíritu Santo. Recibieron esa fuerza del amor de Dios para ir y proclamar a todos los vientos de esta tierra qué grande es la vida en el Señor. Nosotros tenemos que tener ese vale la pena de fijarnos en esa presencia transformadora del Señor en Pentecostés, pues también lo hace con nosotros, en todo, en nosotros. Cuando tengamos miedo del riesgo de la vida espiritual, tenemos que pedirle al Señor coraje, porque la vida en el Señor es atrevida, atrevida. Y tenemos que ser atrevidos. Fijaros cómo los jóvenes son atrevidos, no tienen complejos. Tatuajes, piercings, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y un cristiano le tiene que dar vergüenza llevar una cruz? ¿Por qué? Para nada. ¿Cuántos cantantes de no sé qué llevan? Parecen obispos pectorales que dices, oye, y están casi blasfemando y fíjate, no les da corte. Y a mí me da vergüenza rezar un Padre Nuestro con los de mi familia. Ah, no, qué grave error. No. No podemos tener cruces en casa porque dicen, o imágenes de la Virgen, porque dicen, oye, que esto está pasado de moda. Oye, los tatuajes, ¿cuánto tiempo hace que los marineros se llevaban? Incluso lo veías y decías, uff. Y ahora no sabes la cara que tiene una persona porque lleva incluso tatuajes en la cara. No les da corte, no me parece mal, no lo critico, pero sí, en cambio, me da coraje cuando en aulas, por ejemplo, no hay cruces. O cuando yo llegué a mi parroquia, no había ni una sola cruz en las aulas de catequesis. Oye, pues no. La cruz es gloriosa. La cruz no es algo que nos tiene que dar miedo, la tenemos que coger profundamente. María nos enseña que tenemos que estar alegres siempre, coger esa cruz tan maravillosa que nos hace andar hacia el futuro. Dice San Pablo a los Filipenses, y ya voy terminando, olvidándome de lo que queda atrás, lanzándome hacia lo que está por delante, corre hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. No me digáis que no es atrevido esto, que es carca, que está pasado de moda. Al contrario, para resucitar con Cristo hemos de morir libremente y por amor a nuestras pasiones, con Él y como Él, que llegó a la gloria de la resurrección, no sin pasar antes por la cruz y la muerte. María, testimonio de alegría por la gratuidad de Dios,
María se alegra en lo más profundo de su ser por el favor de Dios que ha mirado su pobreza y su insignificancia. El Señor elige a los pobres de espíritu, porque los ama. Ese don provoca la alegría en el hombre, un gozo en el carisma testimonial que hoy necesita nuestro mundo, que es un mundo sin esperanza y frustrado en su hambre de felicidad, porque tiene hambre de frivolidad. Acabo. Las palabras de María en su canto de gozo por el don gratuito de Dios ha de ser la actitud perenne del cristiano que, sintiéndose hijo de Dios y hermano de los hombres, comunica la alegría de la gratuidad mediante el amor solidario y la oración del Padre Nuestro, en la que decimos que venga a nosotros tu reino, Señor, y ese reino es de paz, de alegría y de justicia. Acabo con la oración que hizo María, ese cántico maravilloso ante su prima Elizabeth, que es un compendio del Antiguo Testamento. Lucas 1, 46, 55. Dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo en su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa, siempre pendiente de los demás. Que así sea.